Materna, un panorama por la discusión organizada. Qué grato es encontrarnos en la experiencia del aprendizaje permanente. Sean bienvenidas y bienvenidos en esta sesión de Aprende en Casa 2, correspondiente a la asignatura de Lengua Materna de tercer grado de secundaria. Soy la maestra Erika Argüelles. Juntos abordaremos un tema fundamental para la vida en sociedad, relacionado con la forma en que expresamos nuestras ideas, puntos de vista, posturas ante los demás en forma organizada y respetuosa. El título de nuestra sesión es Un panorama por la discusión organizada. ¿Qué viene a su mente con este título? Piensen, y a medida que transcurra la sesión, lo irán descubriendo. El aprendizaje esperado que buscamos desarrollar con esta sesión es: identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales. Nuestra sesión está centrada en explorar paneles de discusión, así como analizar las diferentes formas en que se realiza. Así que comencemos por preguntarnos, ¿qué es la discusión? ¿Cómo discutimos y llegamos a tomar acuerdos que repercuten en beneficio colectivo? Vamos a preparar el ánimo y abrir la mente para conocer valiosas posibilidades de acercamiento con los demás a través del diálogo cordial. Este, al igual que todos los aprendizajes escolares, tiene como propósito incrementar sus conocimientos y habilidades, así como ayudar en su formación integral como seres humanos. Ténganlo presente para realizar las actividades con entusiasmo. Para nuestra sesión, ocuparán cuaderno, bolígrafo o lápiz y su libro de texto. Anoten las ideas esenciales y palabras clave a fin de que, una vez concluida la sesión, puedan recordar y analizar todo lo abordado. Allá en casa, consideren que es válido tener dudas. No se queden con ellas. Su maestra o maestro puede apoyarlos para aclararlas. Consulten su libro de texto. En el diario vivir se presentan temas relevantes de interés social que requieren ser analizados. Son temas que nos conciernen como parte de un grupo social, de una comunidad, un país o de la humanidad entera. No deben ignorarse, puesto que nos atañen a todos. Soy humano y nada del humano me es ajeno, decía Terencio, dramaturgo romano. La frase aflora cada vez que se advierten problemas sociales que indiscutiblemente nos afectan. Por lo tanto, se precisa hablar de ellos con toda seriedad que merecen. Son reflejo de la realidad y de cómo las personas las perciben, la construyen y se forman una opinión sobre ella. Los temas son abundantes, forman parte del diario vivir, pero se necesita ser observador para detectarlos. Tal vez en la localidad donde viven, últimamente pasa algo que ha roto con la tranquilidad. Tal vez entre los jóvenes hay una inquietud que desean canalizar, una iniciativa de algo. Mediten un poco. ¿Algo pasa a su alrededor ligado con el comportamiento humano? ¿Qué es? ¿Qué piensan acerca de ello? Escuchemos algunos casos. Me he dado cuenta de que vivimos conectados con el celular. Ahí encontramos todo tipo de entretenimiento, juegos, videos de canciones, bromas, ocurrencias. Este aparatito se ha convertido en nuestro compañero inseparable. Pero, ¿dónde está la charla con los hermanos? ¿Y con los padres? ¿Te has dado cuenta cómo influye lo que vemos en el celular en nuestro comportamiento? A veces pienso que estamos conectados con el mundo entero,
pero aislados de nuestra propia familia. Es necesario hablar de esto. ¿Dónde? ¿Cómo? Tienes noticias que muchos jóvenes abandonan sus estudios porque piensan que estudiar no tiene sentido y es más importante ganar dinero. Y se burlan de profesionistas desempleados. Yo pienso que estudiar te cambia la vida. Ves las cosas de manera diferente. Estudiar te vuelve otra persona. Es importante hablar de esto, pero también es importante ser escuchado. Yo admiro a Rigoberta Menchú, una señora bajita de estatura guatemalteca que ganó el Premio Nobel a la Paz. Me llamó la atención que fue a un hotel lujoso a dar una conferencia y unos empleados de ese mismo lugar la confundieron con una vendedora ambulante por ir vestida con su habitual vestimenta maya y la sacaron de ahí. El racismo está presente en el mundo entero. Debemos hablar mucho con la gente para abatirlo. Hay que hacer algo. Los temas mencionados por sus compañeros son solo algunos de muchos que atraen la atención y requieren ser discutidos públicamente. Aquí interviene la comunicación. Sabemos que hay varias formas de lograr la comunicación. Empleamos para ello las lenguas de señas, la lengua escrita o la lengua hablada. La forma más común es la oral o hablada, pero lo más importante es tener conocimiento del tema, porque con ello es posible conversar acerca de lo que nos atrae, preocupa o deseamos opinar. ¿Cómo lograr una comunicación eficaz? Les invito a seguir desde casa la lectura de un breve texto acerca de la comunicación. ¿Me acompañan? Para comunicarnos, la conversación es el medio más importante que tenemos para comunicarnos oralmente. Por eso el respeto a las opiniones del otro es fundamental. Si no lo hago, no podré establecer un diálogo, entonces solo escucharé mi opinión. Escuchar es mucho más que limitarse a captar sonidos con nuestro sentido del oído. Es más que oír. Es atender a lo que se nos dice, interiorizarlo, comprenderlo y traducirlo en algún tipo de respuesta. Una acción, una exclamación, una respuesta, un sentimiento. El saber escuchar enriquece la comunicación, ya que nos permite apreciar los puntos de vista de los demás y establecer un verdadero diálogo con intercambio de ideas, apreciaciones y razonamientos. Al escuchar, pongo atención a mi interlocutor, oigo lo que me dice y lo confronto con la expresión de sus ojos, los movimientos de su cuerpo, de su rostro, así completo el mensaje que él me ha querido comunicar. Al escuchar, no miro hacia otras partes ni de un lado a otro. Tampoco paso mi vista alrededor de la persona como buscando a otra persona. Al escuchar, estoy atento a lo que se me está diciendo. No dejo volar mi imaginación ni mis pensamientos. Me concentro en lo que estoy y lo disfruto. Nunca interrumpo abruptamente a quien me habla. Espero el momento oportuno para hacerlo y me disculpo por ello. Pero es que yo también tengo cosas importantes que decir. Si no entiendo algo y tengo alguna duda, pregunto. Pido que me aclaren lo que acaban de decir. Así evito malos entendidos y confusiones que podrían afectar la relación. ¿Qué rescatan de la lectura? La importancia de saber escuchar, desde luego. Ahora bien, hay variadas formas de llevar a cabo una discusión. Se les llama técnicas orales de participación colectivas y son estrategias utilizadas para que el intercambio de ideas se realice de manera organizada y pueda conducir a conclusiones satisfactorias. Son realizadas por analistas, líderes de opinión, especialistas
y también personas interesadas en el tema ante una audiencia, de tal manera que mucha gente se entera y también comparte o no los puntos de vista expresados. Estas herramientas también son conocidas como técnicas de discusión. Solemos asociar la palabra discusión con enojo o con una acción verbal desagradable. Sin embargo, su significado no implica tales emociones. Conozcamos su origen. Discusión, de latín discusio, analizar, puntos de vista, término conformado por 3 partes. El prefijo dis, que significa separación. El verbo quatere, que significa sacudir. El sufijo sion, que significa acción y efecto. Por lo tanto, discusión es sacudir algo para separarlo. Los antiguos romanos, para conocer a ciertas plantas, las arrancaban, sacudían para separar las raíces de la tierra y cerciorarse que si las raíces eran fuertes. Es lo mismo que se hace al discutir. Se sacuden las palabras para saber si el argumento que esgrimen es sólido. Por consiguiente, la discusión es el análisis que hacen 2 o más personas en forma de diálogo sobre un tema en particular, donde sostienen y defienden opiniones o criterios con base en argumentos sólidos. Hay varias técnicas de discusión y todas son verdaderas herramientas educativas, debido a que desarrollan capacidades de análisis y síntesis, así como de espíritu autocrítico. Fomentan la habilidad de escuchar sin exaltarse al calor de la discusión, sin interrumpir al que hace uso de la palabra. Promueven ser correctos y respetuosos en la expresión, pues se aprende a escuchar con atención lo que cada uno plantea. Asimismo, permiten la expresión abierta, clara, acerca de temas relevantes de la vida en sociedad. Es común que en las localidades haya representantes o asociaciones o grupos que lideran proyectos en beneficio del lugar. También en las fábricas y oficinas hay representantes que son la voz de su comunidad y discuten sobre aquello que les afecta. En las escuelas hay representantes de los padres de familia. Todos ellos se reúnen, discuten, analizan, comentan, argumentan, toman acuerdos. Así, nos damos cuenta de que en la vida diaria se practican técnicas de discusión colectiva y son sumamente útiles. En estos tiempos de prisa constante, es el diálogo abierto, franco, el medio que permite la expresión de ideas, opiniones, posturas y acuerdos. Al realizarlo, resulta fundamental cuidar nuestra forma de hablar, así como el contenido de lo que decimos. Indispensable es también brindar atención y oportunidad de ser escuchadas a las ideas y opiniones de los demás. Ahora bien, ¿cuáles son esas técnicas de discusión? Hay varias. Entre ellas, las más utilizadas son el foro, el seminario, el simposio, la mesa redonda, el debate, el panel. Veamos brevemente en qué consisten. Foro. Los participantes discuten de manera informal asuntos relacionados con un tema, hecho o problema de interés común ante un público numeroso. El público puede intervenir en la discusión, aportando sus puntos de vista y dialogando con los participantes. Hay libre expresión de ideas y opiniones de todos los participantes. Todos los integrantes deben conocer el tema previamente. Un moderador se encarga de coordinar las participaciones.
Seminario. Los participantes tienen intereses comunes e investigan a profundidad un tema. Hay recíproca colaboración. Todos participan en la organización y desarrollo de las actividades. Forman diversos grupos para trabajar distintos aspectos del tema. En cada uno nombran un director. Discuten en colaboración, confrontan puntos de vista hasta llegar a formular conclusiones que son responsabilidad de todo el grupo. Simposio. Se conforma por un equipo de especialistas, quienes discuten en forma sucesiva ante el público diferentes aspectos del mismo tema o problema. Integran un panorama lo más completo posible acerca del tema o cuestión que abordan. Quienes participan no defienden posiciones, suman información al aportar conocimientos propios. Un coordinador cede la palabra y realiza al finalizar una síntesis de las ideas expuestas. Mesa redonda. En esta técnica se reúnen expertos en determinada especialidad, quienes ante el público desarrollan exposiciones orales para poner en discusión sus puntos de vista, que bien pueden ser coincidentes o incluso contrarios acerca del mismo tema. El moderador está encargado de la conducción, la introducción, la presentación de los invitados, el cierre y las conclusiones, así como de vigilar el cumplimiento de los tiempos y de dirigir las intervenciones del público, quien participa con preguntas a los especialistas. Debate. Se exponen ideas o puntos de vista sobre un tema ante el público, sustentándolos con argumentos que chocan entre sí. Su objetivo es plantear, exponer y conocer diferentes posturas y argumentos sobre un tema generalmente polémico, con la finalidad de que pueda llegarse a una conclusión. Es guiado por un moderador, quien controla las participaciones y enuncia las conclusiones. Panel. Está conformado por los panelistas, un moderador y el público. Los panelistas son un grupo de expertos que presentan distintas perspectivas o aspectos de un tema de interés general que se discute en un escenario público. Las posturas no necesariamente se confrontan. Pueden defenderse puntos de vista convergentes y divergentes. El público participa dirigiendo preguntas a los panelistas o haciendo comentarios que complementen la información dada. Es conducido por un moderador. Notarán que estas técnicas tienen elementos en común, así como diferencias que las hacen especiales. Hablemos de los elementos en común. ¿Los pueden enunciar? Claro que sí. En todas las técnicas se mencionan expositores, moderadores y audiencia. ¿Qué papel desempeña cada uno? Los expositores son aquellas personas que se preparan para discutir el tema. Cuidan en todo momento que su exposición sea clara, ordenada. No se desvían del tema abordado y son muy respetuosos de las reglas fijadas por el moderador. Evitan mencionar referencias personales. Los moderadores son los directamente encargados de la buena marcha de las actividades, pues presentan el tema y a cada uno de los expositores dirigen la participación de estos, llevan el control del tiempo en cada intervención, señalan el orden de las intervenciones y dan la palabra, animan a todos los participantes y son responsables de mantener el interés sobre el tema. Cuidan de no tomar partido por alguna idea o algún participante. Al finalizar la actividad,
dan un resumen de lo expuesto, así como las conclusiones. El público o audiencia atiende con el mensaje de los expositores, lo interioriza, lo comprende, no interrumpe a los expositores, puede participar al finalizar de las disertaciones con preguntas u observaciones para reforzar, disentir o expresar dudas, siempre con respeto tanto a los expositores como al público en general. Podemos darnos cuenta de que las técnicas de discusión son sumamente útiles para difundir información y conocimiento. Asimismo, para motivar a las personas a fin de realizar acciones que conduzcan al logro de alguna meta planteada o de solución de problemas, pues los objetivos de estas discusiones no quedan solo en palabras, invitan a actuar para el beneficio colectivo. Participar con entusiasmo como expositores, moderadores o audiencia en cualquiera de las técnicas de discusión fortalece las capacidades intelectuales, pues para hacerlo hay que investigar sobre un tema, seleccionar la información, analizarla, interiorizarla, formarnos una opinión al respecto, argumentar su defensa. Acciones que contribuyen al crecimiento intelectual y al pensamiento crítico. La discusión organizada también aporta beneficios al crecimiento interpersonal, pues al participar aprendemos a relacionarnos con los demás, a ser comprensivos, empáticos, a no juzgar negativamente a alguien porque tiene ideas diferentes a las nuestras. Además, las técnicas de discusión, al realizarse ante grupos numerosos, permiten difundir información y conocimiento de temas de interés social, así como realizar una valoración de ellos. La comunicación también se ve beneficiada, pues se practica el diálogo asertivo basado en el hablar con claridad y en otro elemento fundamental, saber escuchar. En la televisión, con frecuencia se pueden observar mesas redondas, debates o distintos tipos de discusión acerca de hechos históricos, personajes polémicos, política, deportes. Analicen cómo se conducen los expositores, qué aportan, en qué se basan para defender sus argumentos. Noten cómo son amplios conocedores del tema que se discute. Observen también que no basta conocer sobre el tema, se requiere saber argumentar la opinión que se tiene. Naturalmente, si participan como expositor, moderador o como audiencia en una discusión, es indispensable investigar en diversas fuentes acerca del tema. En la lectura hallarán la fuerza de su argumentación. Asimismo, pongan en práctica las recomendaciones para la conversación asertiva, tales como mostrar interés al escuchar a quien habla, dejarlo expresar sus ideas sin interrumpirlo, no caer en la tentación de criticarlo, no descalificar su opinión porque es contraria a la nuestra. Les comparto una frase que puede ayudar a sintetizar lo anterior. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Si participaran en una discusión, ¿con qué tema lo harían? ¿Qué técnica consideran más adecuada para trabajarlo? Tengo amigas que publican en las redes sociales todo lo que hacen, hasta de cuando están tristes. Suben fotos de ellas, de su familia y sus amistades. Es divertido hacerlo, pero creo que pierden algo de su intimidad y muchos se enteran de cosas que son muy privadas. Creo que deberíamos de conocer los riesgos que hay en las redes sociales. Me parece importante debatir este tema en una mesa redonda. Por la pandemia estamos viviendo el aprendizaje a distancia. Es algo que nunca nos imaginamos.
vemos los esfuerzos que hace mucha gente para que los niños y los jóvenes aprendamos sin ir a la escuela. Yo creo que sería muy interesante discutir sobre esto, hablar de cómo estamos viviendo las clases en la casa, pero también de cómo nos sentimos, cómo se sienten nuestros padres, o de cómo podemos tratar los problemas de tristeza o de preocupación. Creo que sería un buen tema para un simposio. He oído hablar de los Dreamers. Sé que son jóvenes que viven en Estados Unidos porque sus papás se los llevaron cuando eran pequeños. Pertenecen al grupo de los indocumentados. Estudian o trabajan, son gente de bien. Están protegidos por un programa que se llama DACA, pero el presidente Trump quería eliminar el programa y deportarlos. Más de 700,000 son mexicanos. Me gustaría que este tema fuera conocido y discutido en mi grupo. Por eso pienso que sería ideal organizar un debate. Hay infinidad de temas de interés general que pueden discutirse con alguna de las técnicas mencionadas. Como pueden advertir, la discusión es un valioso recurso para aprender. Y hay también toda una gama de técnicas entre las que puedes elegir para intercambiar opiniones, ahondar en el conocimiento, difundir ideas. Realizar la práctica de la discusión en la escuela y en la vida fomenta el desarrollo de tus destrezas sociales, así como las habilidades de expresión oral, la argumentación de puntos de vista, el respeto a las opiniones y posturas ajenas y la escucha atenta. ¿Recuerdan cuando al inicio de la sesión, al definir la palabra discusión, mencionamos que los antiguos romanos la empleaban para referirse a la acción de sacudir la tierra de las raíces? Lo hacían para revisar qué tan vigorosas eran. Sucede lo mismo con las ideas. Tras la discusión, puede percibirse cuán fuertes son. Y por supuesto que lo son si su base está fundamentada en la lectura de fuentes sólidas, dignas de confianza. Toma en cuenta que jamás se participa en una mesa redonda, un debate, un panel, un foro o cualquier actividad de este tipo sin la debida preparación. Hay que leer, hay que documentarse, hay que argumentar para sostener los puntos de vista con base en datos e información precisa y confiable. ¿Aceptan un reto? Elijan un tema que les atraiga a ustedes y a su familia. Busquen y lean información en varias fuentes. Hagan anotaciones en su cuaderno. Escriban su punto de vista al respecto. Argumenten con base en lo leído. Organicen una discusión en casa con sus hermanos, padres, abuelitos e invítenlos a participar en ella. Realicen la discusión en un horario apropiado. ¿Quién es moderador? ¿Quiénes los especialistas? Discutan, argumenten, diviértanse y aprendan en familia. No olviden respetar las opiniones de los demás, escuchar con atención las aportaciones de los otros, respetar los turnos de quien toma la palabra y al final puedan hacer un breve resumen de los principales puntos sobre los que versó la discusión. Ya verán que es una extraordinaria experiencia. Estamos llegando al final de la sesión. A lo largo de ella, hemos comentado el valor de la discusión en el aprendizaje, las habilidades para hablar y saber escuchar, el respeto hacia las ideas ajenas y la importancia de leer para tener seguridad en lo que afirmamos. También hemos conocido las características de algunas técnicas de la discusión, como debate, foro, mesa redonda, simposio, seminario, panel. El tiempo transcurrió velozmente, pero esperamos haber sembrado en ustedes la inquietud para aprender más acerca de lo que hemos tratado. Agradecemos su entusiasmo y alegría en esta aventura por el apasionante mundo de la expresión oral. No olviden
que la comunicación guía a la comunidad al entendimiento, comprensión y valoración conjunta, todo lo cual ayuda a afinar su lenguaje, pues es el traje con que se viste el pensamiento. Tengan presente que lo visto en la sesión requiere ampliarse y reforzarse. Los invito a que complementen el aprendizaje mediante la consulta de fuentes que tengan a su alcance. Páginas web, revistas, su libro de texto. Su maestra o maestro siempre están dispuestos a ayudarles y a aclarar sus dudas que surgieron durante la sesión. Gracias por compartir con nosotros este espacio dedicado a la asignatura de Lengua Materna 3, en la que hemos dado un panorama por la discusión organizada. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda,